comienza por allá de 2005, en ese entonces yo me había mudado a las afueras del sur de Australia, en donde llegué a una pequeña calle en la cual, ninguno de sus habitantes había vivido ahí por más de 5 años, a excepción de una pareja de ancianos, los cuales se ubicaban hasta el final de la calle. Esta pareja anciana había vivido en esa calle por más de 40 años, y habían visto crecer a sus hijos ahí mismo. Además de eso, esta pareja también mencionaba que en esta calle habían pasado bastantes cosas extrañas, las cuales hacían que la mayoría de vecinos se asustaran y terminaran mudándose. Según ellos, este tipo de cosas empezaron a ocurrir a principios de los 90s. La primera experiencia que tuve con estas cosas, ocurrió una semana después de haberme mudado allí, pues una noche mientras yo estaba en mi cuarto, empecé a escuchar un zumbido como de baja frecuencia, así que decidí asomarme por la ventana, y cuando me fijé, vi como una figura alta y oscura con largos brazos y algo transparente, estaba dentro de la cochera de mi casa. Debido a su gran altura, este ser tenía que encorvarse para poder estar ahí, pero antes de que me diera cuenta, este ser me volteó a ver, y rápidamente huyó de ahí. Yo decidí contarle esto a mis padres, pero como ya se imaginarán, estos no me creyeron, y de hecho, me quedé tan impactado con lo que había visto, que decidí hacer un dibujo del ser con el que me había encontrado. Un tiempo después, empecé a salir con mis vecinos. Cabe aclarar que todos éramos adolescentes. Ellos me contaban historias, en las cuales todos me describían a la misma criatura que yo había visto. Uno de los chicos era aborigen, y siempre visitábamos a su abuelo, el cual llamaba a estas entidades como Mayalmula, que traducido al inglés sería algo así como Strongerman. Él nos decía que los aborígenes que habitaban por la zona, habían estado tratando con estas entidades desde hace mucho tiempo, incluso antes de la llegada de los europeos a América. También nos decía que estos seres no eran de este lugar, y que secuestraban a los niños de sus tribus, para después comérselos. Nos dijo que los aborígenes, echaban a las entidades fuera detrás de un arroyo, pero desde que el arroyo se secó, estas entidades volvieron a aparecer por toda la ciudad. Esta ciudad fue construida directamente sobre un antiguo asentamiento de los aborígenes, los cuales no eran nómadas, así que se quedaron en esta zona por más de 1000 años. Un día, mis amigos y yo estábamos jugando al cricket en la parte plana del desierto entre la carretera y mi casa. El sol se estaba poniendo, y mientras recogíamos nuestras cosas, notamos que había gente a la distancia acercándose a la carretera. Cuanto más se acercaban, más detalles podíamos ver, y notamos que eran completamente negros, altos, y que no caminaban, sino que flotaban. También pudimos escuchar un zumbido de tono bajo, que se hacía más fuerte a medida que se acercaban. Volvimos corriendo a mi casa y se lo dijimos a mis padres, pero mis padres una vez más no nos creyeron. Molesté a mi padre lo suficiente como para conducir en su motocicleta hasta el área donde vimos a estas personas acercarse. Después de 9 minutos regresó a la casa, visiblemente agitado, diciendo que los había visto, y que por favor ya no volviera más a ese lugar. Cada vez que intentaba obtener detalles sobre lo que sucedió, siempre cambiaba de tema. Una noche, yo venía de una fiesta con mis amigos, y pasamos por una calle completamente vacía, en la cual, vimos 2 pequeñas figuras sentadas en 3 tocones, observándonos a nosotros. Una de ellas era más grande que la otra, y nuevamente, empecé a escuchar aquel zumbido de baja frecuencia. Todos íbamos drogados hasta el culo, así que solo estábamos ahí, riéndonos de aquellas figuras, hasta que nos dimos cuenta, que todos estábamos viendo a las mismas figuras, y que yo sepa, nadie puede alucinar lo mismo a la vez. Uno de mis amigos dio un paso adelante hacia la figura que estaba más cerca de nosotros, y cuando lo hizo, esta dio un gruñido bastante fuerte. Algo que nunca había escuchado en mi vida, pero para no hacerles la historia tan larga, lo que pasó fue que salimos corriendo hacia mi casa, mientras gritábamos del miedo. Menciono esto porque, a diferencia de las figuras altas que había visto antes, estas eran completamente físicas, y no eran transparentes. De hecho, las 2 figuras tenían forma de bebé, solo que estas, no tenían cuello. Ahora, aquí es donde esta mierda se pone aún más rara. Solía haber un grupo de niños que llevaban sus bicicletas más allá del arroyo, y salían a dar una vuelta por el desierto. Un día no regresaron a casa, y todos asumieron que se perdieron por el desierto. Fueron encontrados una semana después. Los 5 estuvieron vivos, sin comida, ni agua, en el desierto de Australia durante una semana. Lo que me asustó fue lo que me dijo un hermano menor de los niños.
dijo que su hermano había dicho que vieron una luz en el desierto y se sintieron obligados a seguirla. También mencionó que se sentía como si estuviera en trance, y no dejaron de seguir esta luz durante toda la semana que estuvieron perdidos, y que no importaba lo lejos que siguieran viajando, no parecían acercarse a ella. Dijo que si el granjero que los encontró jamás los hubiera encontrado, nunca habrían dejado de seguir la luz, y probablemente habrían muerto. De todos modos, nos estamos acercando a la parte final de esta historia. Mi madre se había cansado de que tuviera miedo todo el tiempo, así que llamó a su hermana que vivía en Adelaida, para que viniera a visitarnos. Ella es psíquica o algo así. Entonces ella llegó, y en el momento en que ella llega, nos dice que no le digamos nada de lo que hemos visto, que ella va a vagar por la calle por un rato, y volverá para contarnos lo que vio. Cuando regresó estaba visiblemente conmocionada, me dijo que estas cosas no se parecían a nada que ella hubiera experimentado antes, y que también se había topado con el espíritu de una anciana aborigen. La mujer le dijo que su tribu era un grupo separado de los Tarawal, y llegó al área que se convertiría en la ciudad en la que vivimos, para escapar de los Mayalmula, pero los Mayalmula la siguieron. Luego de esto, la mujer mostró horribles imágenes de estas cosas, matando a niños aborígenes y comiéndolos, a través de una pequeña hendidura en la boca. La mujer también mencionó que se ahogó en el arroyo para actuar como una barrera espiritual, y mantener alejados a los Mayalmula. Ella dijo que esto funcionó hasta que se construyó un camino en forma de pirámide, frente al lugar de donde habían venido los Mayalmula. Esto les permitió entrar una vez más, y no el hecho de que el arroyo se hubiera secado. La mujer aborigen llevó a mi tía por un camino, para mostrarle algo aún más espeluznante. Después de comerse a los niños pequeños, estos niños renacerían, para ser sus secuaces o alguna mierda así. Mi tía dijo que estos secuaces son completamente físicos, viven en el desierto, y, a veces, vienen a la ciudad en busca de comida. Ella dijo que estas cosas son inofensivas, y principalmente solo vigilan a la gente por los Mayalmula. Mi tía se confundió y dijo que si estaban matando niños solo para convertirlos en espías, entonces, ¿cuál era su motivo en primer lugar? Se le explicó que los Mayalmula simplemente parecían tener la intención de infligir dolor y sufrimiento a las personas. Dijo que violan a mujeres y hombres por igual, hacen que las mujeres aborten, provocan accidentes, y matan a los débiles. Es como si fuera una venganza personal contra la tribu aborigen de esta mujer, y parecen estar decididos en acabar con todos ellos. Es por eso que aún permanecen en esta ciudad. Mi tía llegó a la conclusión de que los Mayalmula no son espíritus humanos, ni espíritus como tal. Ella creía que eran una raza de seres físicos que se reproducían, y que lo más probable era que fueran extraterrestres. Dijo que había oído hablar de seres similares en todo el mundo. Después de escuchar todo esto, pusimos la casa en venta, y comenzamos los preparativos para irnos. Un par de días antes de irnos, di un último paseo en bicicleta, donde mi padre me había dicho que no fuera. Mientras pedaleaba por un camino de tierra, vi esta roca al costado del camino. Era raro porque parecía que tenía algunas marcas. No sé si tiene alguna relación con lo que había estado sucediendo. Personalmente creo que es alguien que está bromeando, porque ninguno de los grabados es aborigen, y los grabados están por todas partes. De todos modos me lo llevé cuando nos mudamos. Por último quisiera agregar que uno de mis amigos tenía uno de esos viejos teléfonos Nokia, y tomó un montón de fotos de lo que vimos. Todavía lo tengo en Facebook, así que le pedí que me envíe algunas fotos si tiene alguna. Nunca obtuvimos fotos claras de los seres altos, pero obtuvimos fotos muy claras de los pequeños seres negros. Así que sí, esta es mi experiencia con lo paranormal. Pensé en compartirla con todos ustedes, y sería genial si alguien más tuviera una experiencia como esta que pudieran compartir. Hace años fui estudiante gracias a la ley de reajuste de los militares. Ya era alguien mayor. Conseguí un buen trabajo como guardia de seguridad en la universidad. La mayoría de los guardias eran tipos mayores que intentaban entrar en el cuerpo de policía del campus. Me dijeron que me asignarían una tarea extraña debido a mis antecedentes militares, el complejo de invernaderos del Departamento de Botánica y Biología. Está bien, no me quejo. Me dijeron que leyera cuidadosamente las instrucciones del puesto, y que las obedeciera. El complejo estaba fuera del alcance de la radio. Esto fue antes de los teléfonos celulares, y solo un teléfono en el complejo funcionaba por la noche. Las puertas del complejo se abrían por control remoto.
Si las puertas estaban abiertas, tenía que salir y llamar a la policía desde una parada de camiones a kilómetros de distancia. Si veía a alguien en el recinto al entrar, debía salir y llamar a la policía desde la parada de camiones. Todas las puertas debían estar cerradas y bloqueadas. Debía conducir el coche hasta una puerta lateral donde pudiera ver el panel de la alarma. Si el panel confirmaba que todas las puertas estaban cerradas y bloqueadas, podía entrar. Si no, tenía que salir y llamar a la policía. Si el panel estaba en verde, debía aparcar el coche patrulla de forma que bloqueara la entrada lateral. Tenía que cerrar las puertas del otro coche, salir, desbloquear la puerta lateral, cerrar la puerta del coche que había dejado, entrar y restablecer la alarma. Si veía a alguien en algún momento debía salir inmediatamente, llegar al coche, y llamar a la policía desde la parada del camión. Pensé que las instrucciones eran raras y confusas, pero daba igual. El resto de las instrucciones decían que debía llamar a la oficina cada hora par desde el único teléfono, algo bastante común. Como hacían todo tipo de experimentos, si un invernadero tenía un cartel, yo no debía entrar en él. No debía salir del edificio salvo para huir, o al final de mi turno. No se podía dejar entrar a nadie, excepto a la policía, y a los guardias que yo conocía personalmente que eran del grupo. Cubría este lugar en un turno de 10 horas, desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, de viernes a domingo. El lugar era grande y extenso, con docenas de invernaderos conectados por puertas, o casi túneles en una especie de laberinto. Solo los techos eran de cristal transparente, los laterales eran de un extraño plástico translúcido, a través de los cuales casi se podía ver. También tenía un edificio de oficinas y laboratorios de investigación, que era jodidamente extraño y raro. Todo tipo de máquinas zumbando, haciendo clic, y todos los pasillos de este a oeste tenían espejos al final, así que cuando caminaba por ahí seguía viendo movimiento por el rabillo de mi ojo. Por suerte, solo tenía que comprobar los laboratorios al principio y al final de mi turno, para asegurarme de que las habitaciones estuvieran cerradas, y cerrarlas en caso de que no lo estuvieran. El resto del tiempo se supone que solo debía deambular por los invernaderos, y asegurarme de que no había incendios ni fugas. En el centro de los invernaderos había un gran invernadero con forma de cúpula geodésica con calefacción. Era increíble, este lugar tenía árboles, hierba, flores, una pequeña cascada, y un estanque de agua. Había unos cuantos pájaros que se metieron ahí dentro, un par de ranas, e incluso grillos. A la tercera semana de estar trabajando ahí, tenía la costumbre de almorzar sentado junto al pequeño estanque. Recuerdo muy claramente el tercer fin de semana, pues empezó a nevar fuerte, y me senté en la cúpula a comer un sándwich de ensalada de pollo mirando la nieve, mientras escuchaba a los grillos. No tenía ni idea de por qué las instrucciones eran tan sombrías y extremas. El fin de semana siguiente, sin embargo, sucedió algo inusual. Terminé mi turno, recogí mis cosas, y puse la alarma, así que tenía 2 minutos para salir. Salí, cerré la puerta con llave, abrí el coche, subí, etc. Tal y como indicaban las instrucciones, y empecé a salir. Mientras retrocedía, vi huellas en la nieve. Todavía estaba bastante oscuro, y las luces del exterior no eran las mejores, pero lo que vi parecían huellas en la nieve. Como si alguien hubiera caminado por el exterior del coche, intentando pasar por la puerta. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Las huellas parecían venir del borde de la valla, se dirigieron directamente al coche, deambularon de un lado a otro 10 o 12 veces, y luego rodearon los invernaderos. La luz era mala, pero las huellas parecían de pies descalzos. Inmediatamente salí de allí. Para cuando llegué a la parada de camiones, sin embargo, me había calmado y pensé que en realidad no había visto a nadie. Y con la puerta cerrada, podría haber sido solo mi supervisor comprobando si estaba haciendo bien mi trabajo. No quería la molestia de la policía. Pero cuando llegué a la oficina, les dije a mi supervisor y al gerente lo que había visto, así que les expliqué por qué no había llamado. Cuando les dije esto, ellos se quedaron muy quietos, me preguntaron si estaba bien, y me dijeron que si volvía a ocurrir debía llamar a la policía. Un par de días después, mi supervisor me llamó en un día libre, y me pidió que tomara una cerveza con él. Compañerismo en el lugar de trabajo, qué bien. Quedé con él esa noche, tomamos unas cuantas cervezas. Es obvio que está aquí por asuntos serios. Me preocupaba que me hubieran reducido la jornada, o algo así. Finalmente empieza a contarme la historia de botánica. Así es como llamábamos a este lugar. Alrededor de 12 años antes de que la universidad dejara de permitir que la gente trabajara en el edificio después del anochecer, había un rumor el cual decía que la gente veía y oía cosas extrañas por la noche.
Después de una gran fuga, la universidad puso seguridad en el edificio a tiempo completo unos 8 años antes. Luego, 6 años antes, un guardia desapareció. Ahora, los chicos que trabajan en seguridad renuncian por no aparecer todo el tiempo. Y a veces renuncian simplemente dejando el trabajo. Pero no dejan el coche que los llevó allí, y sus cosas en el edificio, por lo general. El nuevo guardia habló de oír ruidos fuera, golpes en las ventanas, y huellas en la nieve. Luego renunció porque no quiso volver. Después, 2 años más tarde, otro guardia desapareció. Dejó atrás el coche patrulla, sus llaves, y a su esposa. La universidad no quería gastar el dinero en 2 guardias, y estaba tan lejos que los supervisores no podían visitar la universidad todo el tiempo, así que idearon reglas estrictas. Ellos ya sabían que los nuevos guardias durarían 1 mes o 2, luego los golpes, ruidos, y demás cosas los espantarían. Después, 2 años antes de empezar, un guardia murió. Lo encontraron fuera de una de las salidas de emergencia, aparentemente murió a golpes. Supusieron que era nuevo, escucharon los ruidos y fueron a comprobarlo. Desde entonces habían alternado a los chicos unas semanas cada vez, pero todos los que conocían la historia pensaban que Botánica era un destino de castigo. Pero durante 2 años nadie había visto o oído cosas raras. Así que cuando empecé, yo un veterano de combate, pensaron que me pondrían allí. Entonces fue cuando vi las huellas. Él estaba tan serio que no tuve el valor de preguntar si me estaba jodiendo, así que llamé a otros chicos de la oficina. Todos conocían la historia, todos juraban que era cierta. Algunos hablaban de haber visto sombras a través de las paredes del invernadero, o de haber oído golpes en las ventanas de las oficinas del laboratorio cuando pasaban por delante, o de haber encontrado movidas las cosas que dejaban cuando patrullaban. Así que llamé a la oficina de trabajo, y tomé un puesto diferente. Pasaron 5 años, y por fin obtuve mi título. Almorzando cuando sorpresa, mi antiguo supervisor entró a la oficina, ahora era un policía de la ciudad, y no de la universidad. Le saludé, y nos pusimos al día. Después de unos 10 minutos, me disculpé por haber renunciado sin previo aviso. Se quedó muy quieto. Dijo que estaba bien, que contrataron a un nuevo chico enseguida, y que solo patrullaron Botánica durante unos 2 meses más, luego la universidad decidió no patrullar más. Solo instalaron un montón de maquinaria para cortar el agua si había una fuga. Le dije que debería haberme quedado. No, Anon. Instalaron todo eso por una razón. El tercer fin de semana, el nuevo tipo no volvió a la oficina, así que fuimos allí. Las alarmas seguían encendidas, el coche estaba aparcado donde debía estar, todo parecía como debía. Pero él no estaba allí. Lo único que encontramos fue su almuerzo en la cúpula, junto al estanque. Adéntrate en el inquietante pasado de la ciudad con un recorrido guiado por sus lugares más históricos y embrujados. Historia real. Fantasmas reales. Miedo real. El anuncio del tour de fantasmas a la luz de las velas venía acompañado de un montón de reseñas de 5 estrellas. Fui por curiosidad. Era cursi, falso, pero no estaba mal como entretenimiento para la noche. Nuestro guía llegó con una pequeña vela a pilas, no una de verdad. Era nervioso y tenía un conocimiento intenso sobre la historia local. Cada vez que alguien en el tour preguntaba por algún viejo edificio victoriano, alguna fuente antigua o cualquier otra cosa en el distrito histórico, los ojos del guía se ponían en blanco como una pantalla de carga y de su boca salía la respuesta. Como una Wikipedia humana. Aún así, era entretenido. Especialmente cuando hablaba sobre los asesinatos en algunas de las antiguas mansiones. Supongo que cada calle tiene su historia de crímenes. Pero por lo general, no tienes a un guía narrándote qué millonario fue empujado desde qué ventana. Para cuando llegamos al parque, mi paciencia se estaba agotando. Era una fría noche de invierno, la nieve derretida bajo nuestros zapatos, todos temblando dentro de nuestros abrigos, con las manos y los pies congelados. Lo que realmente vinimos a ver, nos informó el guía, estaba dentro del parque, justo pasando la fuente, que estaba cerrada por el clima. Al otro lado había un rincón donde el muro del parque se curvaba, y sobre él se había construido un banco de piedra. Encima del banco, tallado en la pared, había un relieve de figuras danzantes. La linterna del guía iluminó las figuras, formas humanas retorcidas en poses extrañas. Este parque se fundó hace más de 100 años. Dijo el guía.
Originalmente, la escultura se suponía que representaría a personas disfrutando del parque. Pero, como pueden ver, las figuras están contorsionadas de una manera extraña. Para ese momento, yo ya estaba temblando tanto que había tenido suficiente de la tontería fantasmal. Dejé de escuchar al guía y, en cambio, me puse a observar el relieve con sus 6 figuras torturadas. La última parecía estar sentada, apartándose de uno de los bailarines cuya mano le sujetaba el hombro. La figura sentada tenía los brazos cruzados y parecía indignada por la danza. Por impulso, para aliviar mi aburrimiento y entrar en calor, salté más allá del guía y me metí en el rincón, me senté en el banco junto al relieve y adopté la misma pose de la figura sentada, con los brazos cruzados, mirando con desdén a los bailarines como si me irritara su espectáculo. Los demás en el tour rieron. El guía parpadeó, con los ojos desorbitados. «Oh», dijo. «Oh. Yo nunca entro en el rincón». Algunos de los otros asistentes sacaron sus teléfonos para tomarme fotos, así que mantuve mi pose, aún imitando a la figura sentada. Mientras tanto, el guía siguió parloteando sobre cómo algunas personas en el parque sienten que la temperatura baja, o de repente se ponen a temblar, o sienten su aliento helarse. Mi aliento estaba helado. Es invierno. Llevaba rato congelándome. Sentí una mano sujetándome el hombro, y me puse de pie de un salto. Pensé que algún bromista del tour me había jugado una broma, acercándose a mí a escondidas mientras el guía hablaba. Pero detrás de mí solo estaba la pared. Regresé apresurado con la multitud, donde todos rieron, creyendo que había fingido mi sobresalto para el efecto dramático. Estaba tan sorprendido que ni siquiera intenté excusarme, solo solté. Sentí una mano. Justo ahora. En mi hombro. Algunos soltaron ohos y ahás de emoción. El guía se acomodó las gafas y sugirió que revisáramos las fotos en los teléfonos. Todas las fotos mías se veían normales. No había ninguna mano en ninguna de ellas, aunque alguien insistió en que había visto una sombra detrás de mí. «Sí, esa es mi sombra», le dije. Aún así, le pedí que me enviara la foto como recuerdo y decidí que probablemente me lo había imaginado. Después de otros 40 minutos de caminata en el frío, pasando por iglesias y cementerios, escuchando historias de historia y fantasmas, el tour terminó. Yo estaba congelado hasta los huesos y feliz de irme a casa. Pero cuando llegué, después de quitarme el abrigo y las botas y meterme en la ducha caliente para calentar mi carne helada, justo cuando estaba saliendo, lo sentí. El roce de unos dedos en mi hombro desnudo. Grité y salté fuera de la ducha. No había nadie. Nada. Pero se sintió tan real. Y en los días siguientes, de vez en cuando, lo notaba. Un peso en mi hombro, como el de una mano. Con el paso de los días, se volvía más pesado, como si quisiera que me diera cuenta de su presencia. Y a veces, cuando me olvidaba de la presión, me lo recordaban cuando los dedos se apretaban. Cuando una mañana desperté gritando por una pesadilla y sentí los dedos clavándose con fuerza, dejando moretones, finalmente fui al doctor. Dijeron que definitivamente parecía que alguien me había sujetado. No un espíritu, sino una mano real, de una persona real. Me preguntaron si me había peleado con alguien o si me sentía seguro en casa. No supe qué decir. Más tarde, volví al parque. Fui y observé la escultura. La figura sentada. Me fijé de nuevo en cómo parecía estar siendo invitada, no, jalada, por los otros bailarines. En cómo una mano se aferraba a su hombro derecho. Esa mano en el hombro de la figura tenía que ser la que estaba sobre mi hombro. ¿Cómo podía hacer que me soltara? Cuando me di la vuelta para irme, me detuve en seco. Porque la presión invisible se intensificó. Era tan fuerte, casi como un tornillo de banco. Las lágrimas me brotaron de los ojos por lo mucho que dolía. «Déjame en paz», grité, intentando zafarme. Tropecé y caí fuera del rincón, al pavimento y a la nieve. Un par de personas que paseaban a su perro voltearon a verme. Me levanté de inmediato, avergonzado, y salí corriendo.
Tan pronto como salí del parque, la presión en mi hombro disminuyó. Pero luego, cuando llegué a la esquina y esperé para cruzar la calle, ocurrió algo aún más aterrador. Un auto venía en mi dirección y sentí que algo me empujó. Lo siguiente que supe fue que estaba tropezando hacia la calle, y el auto frenó en seco con un chirrido mientras la presión en mi hombro me lanzaba casi bajo sus ruedas. Finalmente logré liberarme, balbuceé disculpas al conductor y corrí a casa. Fue entonces cuando llamé al guía del tour. Le dejé mensaje tras mensaje en su buzón de voz. Finalmente, me devolvió la llamada. Ayuda. Balbuceé. Aún lo siento. La mano en mi hombro. Creo que está tratando de matarme. ¿Cuál era la historia detrás de esa escultura? Las figuras danzantes. Dímelo. Esperaba que hubiera alguna información que pudiera liberarme. El guía turístico guardó silencio por algunos momentos, y me imaginé sus ojos rodando hacia atrás mientras hurgaba en su vasto conocimiento enciclopédico y buscaba la entrada sobre ese relieve esculpido. Oh, sí. Dijo. Y explicó la historia otra vez. Cómo originalmente se suponía que representaba a visitantes del parque disfrutando. Nadie sabe cuándo, pero en algún punto la gente empezó a notar que las figuras danzantes parecían contorsionadas y agonizantes, y que la figura central lucía especialmente demoníaca. Se supone que los bailarines son personas que desaparecieron, y que la figura central es un espíritu demoníaco que acecha el parque. A veces puede verse caminando alrededor de la fuente o apareciendo en fotografías detrás de quienes están por desaparecer. ¿Pero cómo hago que me suelte?, pregunté. Bueno, para ser honesto, nunca he escuchado que alguien sienta su presencia fuera del parque, dijo el guía. Y la figura no apareció en la foto contigo. Simplemente no vuelvas al parque. No. No entiendes. Todavía lo siento. Está sujetando mi hombro, ahora mismo. ¿Sujetando tu hombro? El guía sonaba confundido. Cada vez más, tenía la sensación de que nunca recibía llamadas como esta. Como si, en el fondo, tampoco creyera realmente en las historias que les contaba a los turistas. ¿Qué está sujetando tu hombro? La mano. Igual que en la sexta figura, la que está sentada al final. ¿Sexta? Interrumpió el guía, y pude escuchar el revoloteo de sus pensamientos enciclopédicos. No. 5. No, yo estaba copiando la pose de la sexta. La que está sentada. Es 5. Dijo el guía con firmeza. Definitivamente 5. Escucha, la que yo estaba imitando. Son 5, y todas están bailando. ¿Recuerdas mi explicación en el parque? Hablé de la figura central. Si hubiera 6, no habría una figura central. Serían 3 y 3, divididos de manera uniforme. Son 5, 2 a cada lado de la figura central. No hay una sexta figura. Y luego, con un tono pensativo, añadió. Todavía. No escuché lo que dijo después. Estaba revisando mi teléfono hasta que finalmente encontré la foto con la sombra detrás de mí que otro turista me había enviado. Ahí estaba yo, sentado con los brazos cruzados, mirando con desdén el relieve esculpido. Pero el guía tenía razón. Solo había 5 figuras visibles en la fotografía, todas danzando. La mano está apretando mi hombro ahora mismo mientras escribo esto. No sé cuánto tiempo pasará antes de que me empuje al tráfico, o me jale desde un puente, o me mantenga sumergido en la bañera. La presión en mi hombro es casi constante ahora. Nadie me cree. Pero publico esto para que quede registrado. Si alguna vez tomas el recorrido fantasmal a la luz de las velas y ves el rincón con los danzantes del parque, cuenta las figuras. Sabrás lo que me pasó si cuentas y hay 6. Saludos X / quisiera compartir una experiencia que tuve hace unos años. Siéntanse libres de compartir cualquier otra que hayan tenido. Hace unos años, salí con amigos. Era un estudiante con poco dinero en ese entonces, así que no solía usar el coche a menos que fuera a clase o fuera de la ciudad.
En su lugar, caminaba, ya que en ese entonces toda mi vida social y laboral a tiempo parcial estaba a 30 minutos de mi casa. Después de ver algunas películas y jugar con unos amigos, caminé de regreso a mi casa, que estaba a unos 5 minutos de una playa. Como la ruta de la playa estaba mejor iluminada y era menos propensa a asaltos, caminé por allí. El aire era muy frío y estuve echando vapor todo el camino. Las luces eran increíblemente tenues. Caminé por la pasarela y me di cuenta de que gran parte del camino estaba cubierto de una especie de baba, casi como si alguien hubiera untado gel para el cabello en el sendero, pero había un montón de eso. Caminé hacia adelante y me detuve. Había una cosa enorme, como una babosa o serpiente, en medio de la carretera mirándome fijamente, aproximadamente a las 2 de la madrugada. Pensé, ¿qué demonios? ¿Por qué no tomo drogas y me había tomado solo una cerveza en casa de un amigo? Esta cosa era enorme. Estamos hablando del tamaño de 2 vacas o un coche pequeño. Me miró y emitió una especie de silbido. Le pregunté, ¿qué demonios eres? Algo respondió, ya comí. En ese momento, creo que alguien me está tomando el pelo. Casi esperaba que alguien saliera de entre los arbustos y me dijera que su amigo llevaba un disfraz o algo así. En cambio, la criatura con aspecto de babosa o serpiente se deslizó por la playa, dejando atrás la misma sustancia gelatinosa y capilar. Se deslizó directamente al océano. Convencido de que debía estar loco, me hice una tomografía cerebral un par de meses después. No se encontraron anomalías. Hasta la fecha, este es uno de los encuentros más extraños que he tenido. Relacionado con la foto es una IA, pero muy similar a lo que vi, quizás algún experimento del gobierno salió mal. Una cosa muy extraña. ¿Alguien ha visto o se ha encontrado con algo similar? Cuando era más joven, recuerdo haber tenido una especie de obsesión por dedicarme a la observación de aves, pues tan solo tenía 12 años y ciertamente me pareció un pasatiempo divertido, aunque claramente no era ninguna especie de profesional ni nada por el estilo, simplemente un niño al que le gustaba acercarse sigilosamente a los pájaros, tomar fotografías y posteriormente buscarlas en libros, por lo que cada fin de semana solía deambular alrededor de los campos de tierra y la maleza de mi barrio con el fin de encontrar nuevas especies, lo cual afortunadamente se me facilitó demasiado en un primer momento al contar con un par de estanques y arroyos en el área, pero sin embargo había un pájaro que había logrado cautivarme debido a su rareza en la zona, siendo este el buitre negro. Teníamos toneladas de buitres convencionales en el lugar, pero no muchos del tipo que me interesaba. Es un poco difícil notar la diferencia si vuelan demasiado alto, por lo que frecuentemente deberías esperar a que estos disminuyeran su altitud para que pudieras percatarte de su cabeza roja y descartarlo inmediatamente, a menos que fueras lo suficientemente atento como para intentar distinguir el color de sus alas, lo cual ciertamente no era mi especialidad, por lo que frecuentemente pasaba fines de semana enteros en busca de ellos, hasta que un día como cualquier otro tuve la desgracia de experimentar un evento que fue capaz de traumatizarme de por vida. No recuerdo la fecha exacta, pero podría jurar que todo tuvo lugar en una de mis expediciones de otoño, cuando decidí explorar una zona cercana con montones de maleza, por lo que simplemente ignoré las señales de restricción y salté por una cerca de alambre para adentrarme al sitio. Por lo general, tenías más suerte al encontrar aves carroñeras y decidas investigar en las carreteras aledañas al tener la posibilidad de encontrarte con un animal atropellado o algo por el estilo, por lo que decidí atravesar un pequeño bosque y me dirigí en esa dirección con el fin de encontrar un par de ciervos o zarigüeyas muertas, y por mucho que me entristeciera verlas en estas condiciones, era algo común gracias al hecho de que este camino contaba con una multitud de árboles y montones de plantas lo suficientemente altas como para lograr agobiarte, por lo que sería prácticamente imposible que un conductor se diera cuenta de la presencia de un venado o algún animal hasta que fuera demasiado tarde. No tuve mucha suerte, pues pese a que pude ver un par de cuervos y algunos patos nadando, otra vez me había quedado con la decepción de no poder ver a la única ave que me interesaba, por lo que decidí quedarme otro rato en el sitio a pesar de los peligros que significaba el caminar por un bosque en la oscuridad. Pasé por un túnel de hojas y finalmente me llevó una grata sorpresa al percatarme de una forma similar que se encontraba dando vueltas alrededor del cielo. Tenía la forma y el tamaño adecuados para ser un buitre, pero no pude ver el color de sus plumas debido a la escasa iluminación del lugar, por lo que me vi obligado a seguirlo lentamente con la esperanza de que este aterrizara, hasta que finalmente lo hizo después de lo que parecieron ser aproximadamente 10 minutos.
segundos, luego de los cuales me intenté acercar con cautela para evitar alertarlo de mi presencia, hasta que logré escuchar varios graznidos y chillidos de otras aves. Los buitres suelen ser muy agresivos, por lo que inmediatamente comencé a imaginarme una especie de pelea entre varias aves por un poco de carroña, así que rápidamente saqué mis binoculares y decidí observar qué estaba ocurriendo, lo que me vi sorprendido por dos cosas. Pues en un primer momento me pareció extraño que se encontraran en medio del parque en lugar de en la carretera, donde uno supondría que tendrían más posibilidades para encontrar animales sin vida, aunque inmediatamente razoné que los animales pueden morir en cualquier parte. Y en segundo lugar, el sitio olía horrible. Había estado cerca de otros animales arrollados, pero nada podía compararse con esto. Cuando me puse los binoculares en los ojos, esperaba ver el cuerpo de un ciervo y pájaros peleándose, pero ni en un millón de años pensé que sería un tipo de cadáver completamente diferente. Los pájaros estaban ahí, y recuerdo haber sentido una emoción enorme al percatarme de la presencia de un buitre negro, hasta que repentinamente pude ser consciente de que éste estaba sentado sobre el pecho de una mujer. Las aves habían hecho sorprendentemente poco, pues salvo por un par de cortes, esta parecía estar completamente intacta, salvo por un hecho que se me quedó grabado en la memoria hasta el día de hoy. Estaba pálida, casi azul en algunas partes, lo cual me dejó completamente en shock por un par de minutos, hasta que me invadió el pensamiento de que quien quiera que fuera el responsable de esto podía seguir en la zona, por lo que me obligué a caminar lentamente hacia atrás sin quitarle la vista al cuerpo, ya que no quería darme la vuelta gracias al miedo que sentí ante la idea de que alguien podría estar detrás de mí. Estaba anocheciendo, por lo que rápidamente las luces del sitio comenzaron a encenderse, provocando consigo el inquietante chirrido de los neumáticos de un auto arrancando a toda velocidad, huyendo en una dirección opuesta a la que yo iba. Eso fue la gota que derramó el vaso, por lo que comencé a correr a toda velocidad en el preciso instante que dejé de escucharlo. Aunque gracias al terror que recorría en mi cuerpo, decidí que sería una mejor idea alejarme de la carretera y huir entre la maleza durante lo que yo sentí que fue al menos 1 kilómetro, hasta que finalmente llegué a casa con los brazos completamente ensangrentados como consecuencia de los cortes por las plantas del sitio, para terminar arrastrándome por el patio de mi casa con el fin de evitar que me observara algún vehículo, aunque desafortunadamente parece ser que el terror no terminó ahí, pues inevitablemente tuve que quedarme con la casa sola mientras mi mamá trabajaba en un restaurante cercano, pero por alguna razón no creí que sería una buena idea llamar a la policía, ni mucho menos a mi madre para que intentara consolarme, pues sentía que ésta se enojaría conmigo y no me permitiría salir a la calle, o simplemente no me creería y me ignoraría, por lo que me mantuve completamente alerta hasta que esta finalmente llegó al día siguiente y pude confesarle todo lo que había vivido, resultando en que esta decidiera llamar a las autoridades, aunque sorprendentemente resulta que el cuerpo ya había sido encontrado. Creo que no hace falta aclarar que dejé de observar aves después de eso.